Hola, ¿cómo están? Qué gusto otra vez estar aquí reunidos. Hoy vamos a platicar de un tema súper importante. Está aquí conmigo el doctor Miguel Ángel García, que es nuestro ginecólogo de más confianza, de más, porque hay muchos. Y hoy le quiero preguntar, quisiera yo ser como la portadora de estas dudas que ustedes tienen. Muchas veces ustedes no están seguras si aquello que les están diagnosticando es realmente una obligación o una situación absoluta que requiera de una cesárea. Se quedan muchas veces con la duda de que les hicieron una cesárea y en realidad ellas estaban presentando una condición que luego se enteran, o luego yo les cuento, que no era tan absoluta para hacer una cesárea. Entonces, entre estos temas que ustedes vienen y a mí me platican, hay varios que yo quisiera que el doctor, que es la autoridad aquí en los diagnósticos médicos, sea el que nos explique si tener diabetes gestacional es un tema que requiere sí o sí una cesárea. Sí, la edad de la mamá es un tema que requiere de un montón de cosas así como la edad, como el sobrepeso, como la diabetes gestacional, como haber tenido un ovario poliquístico, como haberse embarazado con, con un tema, un método para infertilidad, con tener un embarazo in vitro, tantas cosas, doctor, que a mí a veces me sobrepasa y yo no sé cómo hacer esta diferencia entre cuál es la indicación absoluta para una cesárea, que sí o sí tiene que ser cesárea, cuando es medio como que vamos viendo cómo se comporta la mamá y cuando de a tiro no es indicación. Entonces, les presento de nuevo, porque ya ha estado con nosotros, al doctor Miguel Ángel García López. Doc, bienvenido. Hola Yola, hola al auditorio, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Pues ¿Cómo ves estas mamás? ¿De veras se preocupan? ¿Se la creen? Y lo que yo manejo es que una mamá que ya está dudando de sí misma, pues ya comprometió todo. fíjate Yola que aquí todo parte de una cuestión fundamental, que es el, el bebé, el próximo hijo que vamos a tener, pues toda la prioridad la tiene él para todos los papás y buscan que su bebé sea sano sí o sí y que nazca en las mejores condiciones sí o sí y no importa que le digamos que tenemos que operarte porque es una indicación porque ya tiene que operarse la causa que sea, ¿no? Pero bueno, si nos remontamos un poquito a las estadísticas, pues sabemos que un 15% tendría que ser cesáreas, más o menos. Como ves en las instituciones públicas, en algunas, dependiendo de dónde estén ubicadas, siendo hospitales de concentración de pacientes, donde a lo mejor sí se tenga que aumentar esta incidencia, pues varía, ¿no? Entre un 30, 35, 40, hasta 50, 60%, ¿no? Que ya para variaciones es dobletea. Sí, dobletea, pero pues imagínate que estemos en un hospital, no sé, de, de, de alta especialidad. Bueno, pues a lo mejor ahí sí se indica más las cesáreas porque por condiciones muy específicas, ¿verdad? Que ya Claro. vamos a tocar. Por eso aumentamos las cesáreas, ¿no? Y también, bueno, pues estamos los hospitales privados donde a veces la frecuencia de cesáreas tenemos hasta un 90, 100% en algunos lados, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta crítica, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser cesárea? Sí o sí. Ese es un tema que sí está bueno que se conozca por parte de todas las mamis, porque si nos dice un médico, ¿sabes qué? Tenemos, así vamos a hablar rápido, una placenta previa. Pues sí, no hay manera. Incluso en estas mamis ni siquiera se les permitirá un trabajo de parto. ¿Por qué? Porque la matriz, el útero, tiene un cuello. Todas tus mamis entienden que es todo eso, obviamente. Y el cuello de la matriz tenemos un orificio donde
pues va a dilatarse en el trabajo de parto, llega a 10 centímetros de dilatación y posteriormente va a descender la cabecita y el nacimiento en consecuencia del bebé. Pero ¿qué pasa si la placenta está justo tapando este orificio cervical? No, pues nada. Si empieza con trabajo de parto, se dilata y al dilatarse, pues va a haber un sangrado tan profuso que pone en peligro la vida de no solo del bebé, de la mamá, y eso tiene que ser una emergencia. Entonces, esas mamás se van a programar. No va a poder tener un trabajo de parto porque implica demasiado riesgo para ellas. Entonces, esa es una indicación absoluta, sí, ¿verdad? De decir, no hay manera, ¿sí? A ver, hay una diferencia entre placenta previa, la que está puesta sobre el cérvix, sobre el cuello del útero, y la placenta baja. Sí hay diferencia porque la placenta central total, que es la que hay oclusión del orificio cervical, las otras pueden ser marginales, o sea que apenas una de las lengüetas de la placenta esté tocando el orificio cervical y de ahí que esté a algunos centímetros hacia arriba, ¿no? Más de 1 centímetro, por ejemplo, 1,5 centímetros, no, hombre, pues sí tiene riesgo todavía, ¿no? Porque al dilatar el cérvix y todo esto puede tener, aún así, tocar esa lengüeta placentaria y nos da hemorragia, ¿no? Okay. Todas pacientes que tengan una inserción baja de placenta sí deben de estar cuidadas intrahospitalaria en el trabajo de parto para evitar cualquier situación, ¿no? Y ellas también preguntar qué tantos centímetros hay. O se lo dejan al criterio ya médico. Finalmente todo al final es cuestión obstétrica, ¿no? La cuestión obstétrica va a decidir si va a ser una cesárea o no, y ahí entramos en las indicaciones relativas, ¿no? Esa ya sería, ok. Bueno, seguimos en las absolutas. Vamos a una absoluta, ¿no? Otra absoluta. Otra absoluta. Bueno, es una mami que tiene una desproporción cefalopélvica. ¿Qué quiere decir? Que el bebé sí o sí es muy grande, la cabecita es muy grande y la pelvis de la mami es pequeña. Entonces, eso sí se puede demostrar tan solo con la medida por ultrasonidos, la fetometría y sobre todo también nuestra experiencia en la exploración en la pelvis. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si ese bebé es demasiado grande y la mami muy pequeñita, pues no va a poder ser un parto, vamos. Una mami de 1,50 m, 1,49. En México, por ejemplo, una mami arriba de 1,50 m tiene muchas posibilidades de terminar en un parto. Pero menos de 1,50 m, entonces vamos disminuyendo por esa pelvis. Con todo y que sabemos que fisiológicamente al final del embarazo, en el trabajo de parto, pues hay una desprendimiento, vamos a decirlo, de las articulaciones que permite que aumente el diámetro pélvico. ¿Sí? Y hay un cabalgamiento óseo de la cabecita que permite también el encajamiento sobre esos diámetros de la pelvis. Bueno, pues si al final del embarazo tenemos 41 semanas y tenemos esos pródromos de trabajo de parto y está muy libre la cabecita, pues no se ha encajado. Entonces, prácticamente es una mami que va a terminar en cesárea porque sí es una desproporción cefalopélvica real. Y ahí hablando de porcentajes, hablaste de los porcentajes de 15% de partos que terminarán en cesárea, ¿no? Más o menos, 20. ¿Cuántas mamás en un porcentaje tienen esta desproporción cefalopélvica? Bueno, no es una condición, fíjate que no es... Porque en México hay muchas mujeres muy chaparritas. Sí. ¿Qué será el problema? Que esas chaparritas están teniendo bebés muy grandes, no se cuidaron. Ahí está el detalle, fíjate. Ese es un tema que acabas de tocar. Una mami de 1,50 m, 1,48, 49, hemos tenido muchas chaparritas mexicanas, claro, que tienen su parto muy bien. Ajá. Pero ¿qué crees? Aquí viene toda nuestra epigenética, todo lo que sucede alrededor del embarazo en cuestión de nutrición, ¿sí? Una mami malnutrida, que no quiere decir que coma demasiados carbohidratos, por ejemplo, que en nuestro medio ahorita se ha extendido mucho este consumo, pues entonces va a tener sobrepeso. Si va a tener sobrepeso, entonces ese bebé que tiene demasiada cantidad de azúcar en su sangre, que ese azúcar pasa directamente al bebé, va a hacer que crezca todavía más, pues son factores que nos van sumando a que tengamos esta desproporción cefalopélvica, ¿no?
genéticamente que tenga un esposo que mide 2 metros y ella 1,50, no, hombre, y el bebé está grande, pues dices, no, pues sí, o sea, se entiende que puede ser una cesárea por esa condición. Sí, sí, y entonces estos factores hacen que tengamos esa desproporción como tal. O simplemente la mami, ¿no? Que también por una condición anatómica de su pelvis, que sea una pelvis no ginecoide, sino que tipo androide, pues entonces está condenada a que sea una cesárea, ¿no? Pero bueno, la cesárea finalmente no es mala, ¿no? Porque es justamente la herramienta que tenemos para que nazcan estos para bebés, resolver, ¿no?, esos ese casos. tipo de casos. Hablando de lo que pasa aquí entre nosotras, sí hay mamás muy chaparritas y hay muchas mamás con sobrepeso, ¿no? Entonces creo que sí sería una combinación muy fatal esa, ¿no? No cuidar el aumento de peso. Sí, siendo tan chaparrita, ¿no? Te hablo de lo que está a mi alcance. Yo no sé hacer pelvimetrías, yo no tengo idea de calcular el peso del bebé ni nada, pero sí me gusta a mí saber qué decirle a una mamá chaparrita, claro, a la que igual le están diciendo que por su talla no va a poder ser parto y que yo a lo mejor percibo que no está aumentando tanto de peso. Digo, se nota. ¿Será que también está sobrediagnosticada esa desproporción cefalopélvica? Muchas veces pudiera ser que sí, ¿verdad? No lo sabemos. Ahí es una cuestión de criterio médico y todo esto, pero una desproporción cefalopélvica sí o sí no puede ser cesárea, evidentemente. Y digo, por ejemplo, parto, en ese caso, sería recomendable que sí intentar el trabajo de parto por aquello de llegar a término, por aquello de que esté con la oxitocina, que el bebé tenga todos los estímulos del trabajo de parto. Sí se recomienda. Sí, ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Podemos esperar al término del embarazo perfectamente bien, que tenga su fase prodrómica del trabajo de parto, claro, sin exponer al bebé, ¿no? Y todo esto que es importante. A que sufra porque no cabe. Sí, porque definitivamente claro, no va a ser una cirugía, ¿no? Un parto, quiero decir. Entonces, pues sí. Te puedes evitar la programación. Pues sí, finalmente la programación sí se puede evitar siempre y cuando esté el bebé bien y que no rebasemos evidentemente la semana 40, ¿no? Si ya sabemos que es un bebé que ya está muy grande, bueno, 40, 41, si tiene pródromos de trabajo de parto y todo esto, pues ya hay que hacerle la cirugía, pero en el momento en que está indicado, ¿no? Ya, o sea, ¿qué otra? A ver, otra cosa absoluta. Otra a ver, absoluta. Me suena la diabetes gestacional. Bueno, no, absoluta no. A ver, déjame regresarme. Te voy a platicar una absoluta. A ver, ahorita la preeclampsia. Espérame, esa a no ver, entra. otra. Esa que dijiste de diabetes y la preeclampsia no son absolutas. No son relativas. Y es importante platicar aquí porque muchas de estas mamis sí van a terminar en cesárea, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Vamos a tocar un poquito de preeclampsia. Ya estamos en el trabajo de parto, pero es una preeclampsia, pues a lo mejor, pues descompensada al final, severa, ¿sí? Pero ¿cuál es la condición obstétrica? Que la tenemos, nos llega a nosotros a lo mejor en el trabajo de parto ya, y tiene 8 de dilatación. No, pues ya, pues es un parto, porque ya avanzó tanto su trabajo de parto que ya tiene que nacer. Sabemos que en la preeclampsia y enfermedades hipertensivas del embarazo se compromete mucho la circulación, la coagulación, y eso hace que tengamos riesgos. Por ejemplo, pues cada corte evidentemente nos va a sangrar nuestra mami quizás un poquito más. Pero si te faltan muchas horas de trabajo de parto y nuestra mami está muy descompensada, pues nada, tiene que ser una cirugía, porque falta tanto que podemos poner, o se puede poner en riesgo la vida de los dos, tanto de la mamá y del bebé. Entonces, sí o sí, pues vamos a tener que operar, va a tener que hacer una cirugía. Entonces, ¿cuál es la situación? Dependerá de la condición obstétrica, ¿sí? Esa es la indicación de la cirugía. No es absoluta. No es absoluta, es relativa. La diabetes gestacional. Y lo mismo pasa, la diabetes gestacional es igual. Aquí sabemos sí o sí que el parto es lo mejor, ¿no? En el nacimiento. Pero si tenemos en una mami que está descompensada y que el bebé por esa descompensación es un producto macrosómico por la exposición de tanta azúcar en la sangre, pues se convirtió en una absoluta, ¿no?
Entonces la diabetes mal llevada o no controlada hace que un bebé sea macrosómico muy grande y entonces tiene que terminar en cirugía. Una diabetes gestacional. No sabes el montón de mamás que se decepcionan y se desalientan cuando quieren parto y les diagnostican diabetes gestacional, creen que ya perdieron toda oportunidad. Yo les digo que no, que sigan intentando, que se cuiden, que la revisen y que vayan. Claramente. ¿No? Sí, volvemos. Ahora volvemos, te metí esos dos, falta de... No me coordiné. Otra absoluta. Vamos, la desproporción cefalopélvica real, la placenta previa, ¿cuál otra? Quizás te pregunten, oiga, tengo condilomas, virus del papiloma humano, ¿sí? No sé si te preguntan. Sí, claro, también se desalientan mucho. Pues es una condición o una indicación relativa, ¿sí? Si estas lesiones están tan grandes que obstruyen el trabajo de parto, o sea que tienes unas plastas de virus ahí, pues es una indicación de cesárea. Pero si nada más tienes una que otra lesión tuvieron y si de repente en el embarazo se quitaron un poquito, no, pues nada, eso puede ser un parto. ¿Y bien. Aquí los miomas? La miomatosis, está muy interesante esto, es una indicación relativa. La miomatosis no tiene tema para la contracción del útero y todo esto, pues puede ser. A menos que el mioma esté en el cérvix, ahí bien puesto, pues sí. Muchas cosas, fíjate que en la miomatosis pasa. Que la localización de la placenta sí se puede modificar, ¿sí? A lo mejor por esta presencia de miomas en ciertos lugares y más cuando son submucosos, o sea que están por adentro de la matriz, se implanta la placenta abajo o inserciones bajas de placenta y entonces esas son más bien las pero ahí al final vuelve a ser placenta previa causada por miomas, ¿no? En todo caso. O que no puede rotar el bebé y ahí viene otra de las indicaciones, ¿no? Una presentación pélvica. Pélvica es una indicación de cesárea, fíjate. Aunque sabemos que la pelvis, si ya tienes a tu bebé que ya tiene los piecitos de fuera y todo esto, pues atiendes el parto, ¿verdad? Ya no hay manera de hacer una cirugía. Pero sí, si estamos viendo que tiene demasiado riesgo para el nacimiento, pues entonces sí te tiene que ser una cesárea. Entonces, eso es importante. Otro, una presentación transversa, ¿sí? Y ahí sí, si está atravesado su bebé, la cabecita del lado derecho y los piecitos del lado izquierdo, pues no hay manera de que se acomode ese bebé. Luego decimos, bueno, ok, tenemos a lo mejor la posibilidad de hacer maniobras externas para valorar si se puede colocar o ubicar ese bebé de una situación normal, ¿no? Una presentación cefálica. Aquí hay una controversia, ¿verdad? Porque con la versión externa cefálica, sí, ¿no? Exactamente. Hay muchos lugares donde se puede o lo realizan. Lo realizan. Sí. Aquí en México no lo manejamos tan rutinariamente eso. Yo no tengo un conocimiento real de lugares o centros donde lo hagan. Para nosotros, pues, uno o dos en la Ciudad de México, nada más, y son como 2 doctores que levantan la mano y dicen que lo hacen. Muchas parteras. Eso está muy bien. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una indicación, fíjate que cuando estaba yo revisando esto de las eversiones externas, muchos recomiendan que sea en un lugar donde tengan pues un ultrasonido que se vaya haciendo poco a poco, viendo la monitorización del bebé, que no tenga mayor riesgo y mantener una vez que se logró la aversión en vigilancia. Y si ya no hay ningún riesgo, pues adelante, ¿no? Continuar con el embarazo. Esto pues para proteger al bebé, ¿no? Sobre todo, porque muchas veces puede ser que las maniobras sean demasiado bruscas y me imagino que pudieran tener alguna cuestión de riesgo, de desprendimiento de placenta o algo, pero pues yo no tengo constancia de eso, la verdad, estoy hablando muy así al aire, ¿no? Pero en México no la tenemos como tal documentado, ni siquiera normado, ¿no? Que eso sería como lo importante. Otra indicación absoluta, el VIH.
¿sí? Definitivamente mamis que tienen infección por virus de inmunodeficiencia, pues ahí sí, tiene que ser una cesárea, ¿no? ¿Por qué? Por la contaminación, la transmisión vertical es muy alta, ¿sí? Se puede contagiar el bebé. ¿Qué otra indicación absoluta? A ver, el desprendimiento de placenta. Sin lugar a dudas, eso ya es una cuestión. Que no sea baja, pero se desprendió, sí, estando esa arriba. es una indicación. Ya entramos, por ejemplo, al sufrimiento fetal, ¿no? Sufrimiento fetal. Y el sufrimiento fetal, ¿es absoluto o también es relativo? Eso también es una cuestión de tipo, una indicación obstétrica, porque si tenemos un sufrimiento fetal, híjoles, es que es muy un tema muy... En 10 centímetros, pues intentas el parto, ¿no? Claramente, si ya está en 8 o 9 y ya está bien y bien monitorizado, pues nos vamos al parto. Pero si tenemos 1 o 2 de dilatación y empieza sufrimiento fetal, dices, no, ya va, no, ¿para qué lo exponemos lo sometemos al riesgo, ¿no? Y el sufrimiento fetal también maneja rangos en donde igual y apenas son algunas indicaciones, indicadores de que empieza a tener sufrimiento o ya está muy comprometido. Entonces ahí sí cada doctor tiene su criterio. Ahí sí ya vamos a dejarlo todo a la competencia de los profesionales, claro. Porque pues tampoco vamos a someter al riesgo a los bebés, ¿no? Si sufrimiento fetal tenemos y no hay manera de poder hacer un parto, pues no, hay que operarla, sí o sí, ¿no? Entonces eso es importante. Cesárea iterativa. 2 cesáreas previas es una indicación absoluta de cesárea. 2 cesáreas previas. 2 cesáreas, no una. 2 cesáreas previas sí tiene que ser una cesárea, ¿no? Y otras, pues, ¿qué otra? A ver, ¿qué se me pasa? Quizás alguna ahorita de momento. Que el bebé, cuando ya lo ves en el canal de parto y tiene la cara de frente... Una mala presentación. No, sin lugar a dudas, ahí ya estamos ante un parto, ¿no? Si ya tenemos una presentación de carita y ya está ahí afuera, prácticamente, pues sí tiene que ser un parto, es ¿no? relativo. Sin lugar ¿no? Es relativo, claro. Pero si tenemos una presentación de carita, quizás ya hasta estamos en las primeras fases del nacimiento, quiero decir, de la dilatación y lo detectamos, no, pues ahí sí tendríamos que hacerle cirugía. ¿No? Es que, fíjate, ahorita que me estás preguntando, pues son pocas. Son pocas las condiciones absolutas. Sí, absolutas son pocas. Bueno, hay otras más que son menos frecuentes. Por ejemplo, que el cordón esté antes que la cabecita prolapso del de bebé, cordón. Un prolapso o una procinesia, nosotros le llamamos. Bueno, pues quiere decir que puede la misma cabecita comprimir ese cordoncito y solito se corta la circulación, ¿verdad? Esa es otra indicación, por ejemplo. Y son muy puntuales. Son pocas y son puntuales. Sí. Pero ¿qué diferencia hay, mamás, cuando te dicen, es más, el prolapso no lo ves en el ultrasonido, ese es hasta el trabajo de parto. Sí, es en el trabajo de parto. Fíjate, entonces no te pueden adelantar que viene mal el cordón para un prolapso y obligarte a una cesárea. Pero ¿qué tal te suena que te van a hacer cesárea porque el cordón lo trae enredado en el cuello? Sí, no, esa es una indicación. No, ni siquiera es indicación. Entonces, hay veces que las mamás están muy confundidas por todas estas indicaciones que no son reales y son muy comunes. Entonces, ahorita, a ver, ¿las relativas ya las tocamos todas? Pues estas principalmente, bueno, quizás también una relativa, a ver... Pregúntame quizás. ¿La edad? No, la edad no es una indicación de cesárea siquiera, ¿no? Ni siquiera. Ni siquiera es una indicación otra de cesárea. Relativa que me han dicho es que me hicieron cesárea por... una cesárea previa, ¿no? Una cesárea previa es una indicación relativa, ¿no? Ahí hay que ver también y volvemos. Todas las relativas... Es ver cómo se comporta. Es el comportamiento, claro. Y es una condición obstétrica. Exactamente. Yo creo que sería como el entender más básicamente por qué si me pueden operar o no. Una condición relativa, yo ahorita estoy queriendo entender que no merece una programación de cesárea. Sí, merece esperar a ver cómo se desenvuelve la relativa condición
y ver qué decisión se toma. Sí, exacto. Claro, ¿no? Así, Más o menos. Entonces, esta es como un punto que hay que tener en cuenta. Cuando es relativo, bueno, entonces no me programo, me espero a ver qué pasa y cruzo los dedos a que sea el parto que yo quiero. Pero estoy sabiendo que hay cierto riesgo que hay que observar, ¿no? Otra absoluta, gemelar con el primer bebé pélvico. Que venga y gemelar con el primer. ¿Y cuándo te das cuenta cuál va a ser el primer bebé que van a hacer? Por ultrasonido, ¿verdad? Sí, sabes cuál es el que está más cerca de la salida. Claro. Ok. Sí, porque por una ecografía podemos observar bien cómo están las presentaciones de los productos, ¿verdad? Ok. Esa es una pero absoluta, pero no más porque son gemelos, ¿no? Gemelos, no, pues ya no es claro. una relatividad ahí, ¿no? Entonces ya ahí entramos en ese momento de decidir. Exactamente. Entonces, otra absoluta, sí o sí, cirugía uterina previa. Cuando me quitaron un mioma, por ejemplo, cuando en un nacimiento de un embarazo previo fue por cesárea y tuvieron que cortar longitudinal el útero, o sea, de arriba hacia abajo, no de sonrisita como normalmente la hacemos, que se llama KER. Entonces, ese tipo de cirugías en el útero sí no se les puede dar ni siquiera trabajo de parto, porque el riesgo de ruptura uterina está presente. Entonces, esa sí es absoluta. Y estas mamás que tienen la cicatriz de la piel vertical, pero no es que el útero esté cortado vertical. Exacto. Tendrían que saber que a pesar de que tengan la cicatriz de la piel exterior vertical, puede ser que su útero esté cortado. Normalmente, siempre las hacemos de sonrisita, KER. ¿Y en las instituciones públicas? En todos lados. Aunque la de la piel esté vertical. Aunque la de la piel esté vertical. Okay. Ahí, generalmente, bueno, no generalmente, siempre que se hace una cirugía corporal, así se le llama en el útero, ¿sí? Se le notifica a la mamá y se le enfatiza, ¿sabe qué? Para el próximo bebé no puede ser trabajo de parto porque le hicimos una cirugía en el útero que no se puede hacer una cirugía, ¿no? Hay que saber cuál es el antecedente. Sí, sobre todo en embarazos complicados o que de repente no pudo salir porque estaba grande y entonces la sonrisita no nos dio y bueno, se tiene que ampliar o alguna situación, ¿no? El mioma tan grande que tenía que se le tuvo que quitar para poder embarazarse, no, pues ya, cesárea, ¿no? Entonces, las miomectomías son indicaciones de cesárea, ¿vale? Otra relativa, a ver, es que yo he topado con que les hacen cesárea por cualquier cosa, por una condición cardíaca de la mamá, una cardiopatía de la mamá. Una cardiopatía que no esté complicada, pues puede ser un parto normal. Conozco mamás que han parido teniendo marcapasos, teniendo condición que de los cartílagos blandos y no sé cuánto, es relativo. Es relativo, sí. En cardiopatías hay unas que sí ya son unas condiciones de cardiopatía severas, muy puntuales, donde sí. He escuchado mamás que le hicieron cesárea porque tenía la retina desprendida, le habían operado los ojos y que entonces yo lo único que se me ocurrió decirle a esta mamá, bueno, pues entonces llega hasta el momento de pujar y concéntrate en no hacer el esfuerzo para arriba. Eso es lo único que se me ocurrió. Medio se me hizo... Para ella fue una condición de mucho riesgo y aceptó la cesárea porque había tenido una operación de retina. Sí, no, las cirugías oculares no son indicaciones absolutas, ¿verdad? También. Entonces, esa es otra situación. La edad, a ver, ¿qué más? Pues que te digan que la placenta está viejita, ¿no? De repente. Yo me imagino que ya se te acabó el líquido. Ok, bueno, ahí es importante saber que si de verdad hay un oligohidramnios demostrado que ya pone en riesgo al bebé, que en este caso sería así una insuficiencia placentaria, pues no, ahí sí tendría que ser. Y no es relativo, ¿no? Que si esto se detecta ya al final del trabajo de parto o se detectó desde... Ya está, sí, bueno. Es relativo, si estamos ¿no? en el trabajo de parto como tal y ya está... Se pierde el líquido, no, pues eso se pierde. Ya no hay manera de... O sea, se pierde la condición de indicación. Ahí tendría que ser obstétrico otra vez, ¿no?
Y el líquido, yo en una ocasión escuché a un médico materno-fetal diciendo que está sobrediagnosticado actualmente estos valores para hacerlos que se vean de riesgo, y que en realidad hay unas mediciones normales de 5 a 15, que es normal. Uh-huh. Entonces un líquido, es que bajo el líquido a 5.1. Es normal, de 5 a 15. Es que tengo 4.9. Bueno, este margen tan amplio. Aquí, por ejemplo, en la prueba de trabajo de parto, porque ahí entramos en esto, se les hace su prueba de trabajo de parto y se vigila el embarazo, ¿verdad? Y el trabajo de parto. A lo mejor esta condición de vigilancia en estas mamis será un poquito más estricta, claro. A lo mejor sí se tendrá que monitorizar con aparatos específicamente que tenemos para el trabajo de parto, y si viene bien el trabajo de parto, pues bueno, estando en una cuestión así como de límite, donde tú dices que pues está poquito, ¿no? Pero cuando ya el oligohidramnios estamos en 1, 2, no, pues, y sin trabajo de parto, claro, y sin trabajo de parto, 2, 3 el líquido, ya tenemos que hacer la cirugía, porque evidentemente el riesgo al bebé es muy alto. Ya me vino, ahorita hablando de líquido, ya me vino otra condición que también las asusta mucho y que luego corren se entran a quirófano. Meconio. El líquido meconio, sí. Está turbio, y yo les digo también lo que dices tú. Ok, si ya estás en el trabajo de parto súper avanzado, ya estás en 8, en 7 y empieza a estar turbio, bueno, ya estás a punto, ya no pasó nada. Pero si no hay nada, no ha empezado, estás en días previos al parto y ya estás en los primeros escurrimientos, vienen verdosos, pues ese bebé ya, exacto, ¿no? Va a ser relativo. Eso lo decíamos en lo de el sufrimiento fetal, ¿no? Claro. Si ya tienes tu trabajo de parto, que también, hay que ver si se rompen las membranas, vemos que tiene meconio, un tinte meconial quizás, un poquito verde, ¿no? Pero ya tienes 8, 9 de dilatación, no, pues ya estás, ¿no? Ya, y fíjate listo. Que una vez yo leí que en los resultados, era un estudio creo que canadiense, no me acuerdo, los resultados de adversos en bienestar fetal cuando nace un bebé, que cuando los bebés nacen y han tenido meconio en todo el proceso y nacen, esos bebés presentan menos complicaciones al final que bebés que sí tienen complicaciones y no han tenido nada de meconio. Como que está más relación, como que en el imaginativo de las mamás está que el bebé que nace con meconio tiene mucho riesgo de no desarrollarse bien al inicio, y lo tienen que poner en observación y que en la incubadora y que no sé qué tanto, y que en realidad no es así, que se ven más resultados adversos en bebés que han nacido y que por cualquier otra causa no se adaptan a la vida, y que noto que la mayoría de esos bebés no tienen como que el meconio está también mal, como que no es tan adverso el nacer entre meconio como se cree. Aquí hay que diferenciar algo. Mira, ya la presencia de meconio nos puede estar indicando que el bebé ya tiene sufrimiento fetal. Eso sí lo tenemos que considerar, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, entonces tenemos que hacer una evaluación muy bien del bebé, que si empieza a tener ya bradicardia, o sea, que baja la frecuencia cardíaca de una manera muy importante, ya tenemos meconio, tiene 7 de dilatación, no, bueno, pues entonces vamos a operarlo, porque entonces el riesgo de que tenga un accidente el bebé es alto, porque ya empieza hay varios factores. Ya hay muchos datos que nos indican que este bebé está comprometiendo su vida, ¿sí? Aunque tenga 9 de dilatación, yo necesito inmediatamente ya hacer que nazca ese bebé. O sea, sí. Cuando tenemos entonces meconio, ya demostrado, aquí está, espeso, ya está muy verde ese meconio, ¿no? Y sí, tuvo trabajo de parto, a lo mejor muchas horas, y de trabajo de parto de aquella mami que a lo mejor de una región a otra para trasladarse pasaron horas, y tuvo muchas horas de trabajo de parto, y el bebé con sufrimiento fetal, y el meconio ya está muy espeso y tiene 7 de dilatación y ya va a nacer, pero está muy espeso y ya tiene mucha bradicardia, y dices, no,
no nos va a aguantar, aunque sea 1 hora, tenemos que sacarlo de inmediato. Por todos los datos. Exacto, por eso tenemos que hacer esa evaluación muy integral de esa condición. Me da la impresión de que el meconio aislado, como único dato, no es tan, va siendo relativo. Es una relatividad, claro, porque, pero vuelvo a lo mismo, sí tenemos que, pero el meconio, ¿cuándo qué? Cuando esté muy espeso, nada más. No, y otra cosa, a lo mejor, no sé si entendí, que les digan por ultrasonido que tiene meconio, ¿no? Eso no. Eso es simplemente en el trabajo de parto. Ya que estás en el... no, sin lugar a dudas. Ahí se tiene que evaluar muy bien al bebé, para eso tenemos pruebas de tolerancia a la oxitocina, pruebas todo eso que nosotros tenemos para evaluar a un bebé que está en el trabajo de parto, que empieza con tinte meconial, que tiene 8 o 9 de dilatación, bueno, pues listo, ya puede ser un parto normal. Pero si es un bebé que tiene su meconio espeso, que se deteriora su frecuencia cardíaca y que vemos que no tiene las condiciones, pues se tiene que operar, sí o sí. Porque así, ahora sí estamos ante hay que evaluar bien al bebé, que no tengamos ningún accidente. Y son muchos datos, ¿no? A veces yo me preocupo mucho porque con señales que pueden allá implicar algún riesgo, pues las toman de veras como la condición absoluta de la obligación es absoluto para una cesárea. Yo me saco mucho de onda y me cuesta mucho como disuadir a esas mamás de que se regresen, de que reflexionen, de que investiguen, porque es meter mucho estrés, ¿sabes? Al final del embarazo, y el estrés de no estar tomando la decisión adecuada y de estar aceptando una intervención que igual y no es lo que querías, pues te echa a perder todo y tampoco pariste, ¿no? Es una situación bastante... ¿Cómo influencia? O sea, las va a influenciar mucho. Sí. Esta idea de que están sobrediagnosticadas, la idea de que las estarán llevando por un camino que le conviene al médico y no a ellas. Y sin embargo, sabemos que los factores de riesgo, pues tampoco los puedes ignorar, ¿no? Entonces, pobres mamás y no sé cómo ayudarlas. Fíjate que mucho tiene que ver la confianza que tenemos como pacientes en nuestros médicos, ¿sí? Y eso es muy importante porque sí necesitamos saber que si yo voy con un médico me diga las cosas como deben ser, al deber ser, ¿verdad? La indicación como es, si tienes la oportunidad de un trabajo de parto, si yo como médico te voy a respetar lo que te digo, y si te digo que te voy a decir, bueno, mira, vamos a intentar el trabajo de parto, o decirte, vamos a llegar al final del embarazo, vemos tu evolución, y si viene el trabajo de parto, y si todo viene bien, pues adelante, ¿no? Me gusta mucho ese discurso tuyo de que a la mamá le informas cuando el riesgo es absoluto, de atención, de obligación, cuando el riesgo es relativo y cuando no hay tal riesgo, ¿no? Sí, a mí ese discurso me gusta mucho. ¿Y qué crees? No todos lo mencionan, porque hay muchos doctores, yo los escucho hablar del riesgo como absoluto. Sí, claro, bueno. O sea, estoy hablando de otros. No de ti. Eso me gusta mucho, que tú les des esa confianza a las mamás, de que cuando tú les estás diciendo algo, les estás hablando del panorama real, desde la condición de una intervención porque es absolutamente necesaria, de la condición que hay un riesgo pero vamos a ver cómo se comporta y es relativo, y de no hay condición para hacer esto, ¿no? Fíjate que muchas veces que lo que se da frecuentemente en mamis que tienen, por ejemplo, cuestiones de preeclampsia o de este tipo, ¿no? Enfermedades hipertensivas del embarazo, que es lo más común. En el crecimiento del bebé, en el crecimiento fetal, entonces viene un crecimiento no adecuado, que se empiezan a quedar chiquitos y no avanza en el crecimiento. Y ya detectamos que tiene problemas en la placenta para administrarle su oxigenación y todo. Y entonces, bueno, nos valemos nosotros de los materno-fetales para que nos hagan evaluaciones muy puntuales del bebé y nos dicen, no, doc, ¿sabes qué? Que está dejando de crecer, tiene estos factores de riesgo, tiene que nacer su bebé a lo mejor a la semana 35, 36, 37, por todos los factores de riesgo que tienen.
Entonces nosotros tomamos en cuenta mucho eso y decir, no, sí, vemos que tiene a lo mejor ese problema de hipertensión o preeclampsia y que ya tiene restricción del crecimiento y que no está creciendo y el riesgo de un sufrimiento fetal al término del embarazo, pues ya tiene que nacer. De primera intención, bueno, pues si pueden nacer a la semana 36, 37 con trabajo de parto, pues nosotros tendríamos que hacerle una prueba de trabajo de parto para iniciar la inducción y conducción del trabajo de parto, pero estamos anticipando adecuadamente ese nacimiento, ¿verdad? Que sí nos permite manejar un trabajo de parto, esa inducción, esa inducción y conducción del trabajo de parto, que sí ya en el momento evoluciona o no, hay una condición obstétrica, bueno, se transformará en una cirugía, pero ya esa es otra cosa de las que pasan muy comúnmente actualmente, ¿no? Que si tenemos preeclampsia y detectamos oportunamente esos riesgos, bueno, podemos nosotros actuar en consecuencia para tener un parto. Entonces es raro que un embarazo que haya estado todo así súper bien, todo, presente una condición al final muy, muy alarmante, o también pasan esas cosas. Puede pasar un desprendimiento de placenta. Pero esto de la preeclampsia, ¿no? Y todo eso, esos señales, que dices tú que sí como que hay veces que muchas de las condiciones absolutas se han venido viendo durante todo el embarazo. No, o también son sorpresas al final. No, las condiciones absolutas, bueno, por ejemplo, si vemos una desproporción cefalopélvica, bueno, pues eso ya prácticamente al final vemos eso que es dices, al final, no, pues claro. Sí. Si vemos, por ejemplo, una situación transversa, no, pues igual no se acomoda nunca, no lo podemos predecir. Placenta previa, pues sí, esa sí la podemos determinar antes, ¿no? Entonces son esas cositas. VIH sí lo podemos determinar desde antes, ya estamos programando, ¿no? Casi. Pero tenemos mucha información y sobre todo yo creo que más bien ya de una manera muy puntual en sus unidades médicas, en sus centros hospitalarios públicos, privados, sus médicos, pues tener esa libertad de preguntar, ¿verdad? Yo creo que es muy importante la comunicación, esa información que nos permite tanto a médicos como pacientes dar muy puntualmente o quitarle las dudas a nuestras pacientes. Eso es importante. A veces nuestras mamis, por miedos, por temores, o ¿sabe qué? Tiene que ser cesárea por esto. Oiga, doctor, pero ni siquiera les podemos permitir una pregunta o viceversa, ¿no? Tú como médico, ¿qué les recomendarías? Bueno, tú eres de los que habla de estas condiciones muy claramente y tratas de que las mamás tengan la información. No todos lo hacen y las mamás se quedan con dudas y aceptan lo que les están indicando sin investigar más. Una segunda opinión es una muy buena opción. Es una alternativa, claro. Otra opción sería ir a leer, ¿qué? Las guías, la norma, ¿qué? Sí, fíjate el semáforo de violencia obstétrica. ¿Qué tendría que ir a leer una mamá para medio corroborar un poquito y tener un panorama un poco más real? Fíjate que las guías de práctica clínica y todas estas cosas son enfocadas a nosotros como médicos, ¿verdad? Ese es el enfoque, porque son instrumentos de atención que nosotros debemos manejar, como mínimos, como estándares mínimos de calidad, ¿no? Vamos a decir. Y una mami lo puede consultar, porque es información abierta al público al final de cuentas. Pero yo creo que lo indicado y adecuado sería más bien, para todas las mamis, que se acerquen a lugares como Nacer Mejor, ¿verdad? Porque tú tienes esa formación, tienes la sensibilidad, tienes los elementos para poder platicar, ¿sí?, acerca de estos temas, y además tienes un equipo médico que puede asesorar a tus mamis para que no caigamos en malas informaciones y malas tomas de decisión también, porque no todo son culpas médicas, no todo es culpa de las mamis, no todo es culpa de la información que nos dan, no todo es culpa de la familia que te está presionando que ya te quieren operar. No, yo creo que es una cuestión multidisciplinaria y sí acercarnos a estos lugares donde tenemos mucha certeza de la información. Y la otra, pues las mamis que nos pregunten, ¿verdad?
Sí, Digo, aquí somos nosotros médicos, eso pregúntanos, hacemos, ¿no? mamás que no todas las mamás vienen contigo, no todas mis alumnas son pacientes del doctor, yo quisiera que sí, y eso yo es lo que quisiera ofrecer, que tú estás muy acorde a lo que yo promuevo, y tu discurso y tu filosofía se parece mucho a la filosofía que yo manejo, y las mamás que llegan conmigo con esta idea y esta filosofía están aquí muy bien y estamos muy en congruencia con un médico como tú. Eso es lo que yo quisiera, que la mamá tenga al médico que piense un poco en el sentido en que ella piensa, Claro. que vaya al lugar. Entonces eso es lo que hemos estado queriendo formar aquí, eso es lo que queremos tener para ustedes, un lugar en donde ustedes conozcan sus derechos, en donde ustedes conozcan cuáles son las normas de atención que se deben seguir, en donde ustedes sepan cuáles son las verdades y las relatividades y las obligatoriedades de las intervenciones médicas y quirúrgicas, pero que también conozcan médicos, ojalá fueran más, pero bueno, eres tú, que estemos todos en esta congruencia de la atención a un nacimiento enfocado al bienestar físico, emocional y espiritual de estas nuevas familias. Entonces, bueno, pues gracias por ser este doctor que a mí me gusta mucho, que eres congruente, y gracias por estar haciendo esta tarea de poquito a poquito ir mejorando la manera en que los bebés nacen en este país, en donde no tenemos muy buenas cifras, pero bueno, aquí estamos para ustedes, y tengan la seguridad de que si a mí ustedes por medio de estos canales me preguntan alguna cosa que yo no les pueda contestar, ¿a quién creen que yo le pregunto? Así, lo primero que hago, al doctor. Gracias. Y te caigo con cada preguntita que ni son pacientes tuyas y que tú sabes que son nada más mamás que me andan siguiendo en las redes sociales. Pero para eso estamos, para que no estén con incertidumbres. No, claro, y además, no, primero agradezco la invitación que nos haces a participar en tus foros. Y otra cosa, si tienen alguna situación o desean saber algo más de algo muy puntual, porque esto lo tocamos apenas así muy superficial, ¿verdad? A lo mejor decir, queremos saber de diabetes, ya algo un poquito más enfocado para ellas, no técnico para médicos, porque pláticas para médicos, no, pues ahí son diferentes pláticas, ¿verdad? Muy técnicas y muy estrictas y muy todo, pero estos enfoques para todas las mamis sí los podemos orientar y decirles desde a lo mejor una plática de alimentación, de nutrición, de cómo es el metabolismo, ya específicamente en un tema, ¿no? Para ustedes, para que también tengan esa información muy importante, porque tenemos que conocer qué pasa en nuestro que te contacten. cuerpo. Contigo, yo aquí hacemos una charla bonita, sí, pero falta el café. No, está bien. Faltó el café. Pero, ¿cuántas tazas de café se puede tomar una embarazada sin estar preocupada? Fíjate que una tacita, 2 al día, o si es descafeinado, puede tomar café descafeinado, ¿no? Al final de cuentas, la cafeína es... ¿Sabes que yo uno de mis primeros sacrificios, el máximo sacrificio en mis embarazos fue dejar el café, y ahora sé que pude haber tomado. Ay, híjole. Bueno, un cafecito con el doctor, próxima reunión aquí, y vamos a estar teniendo, a lo mejor, es más, pregúntenos, mándenos decir, y ya de lo que ustedes comenten nosotros nos damos cuenta cuál es el tema. Yo te digo los que a mí me llegan, pero igual y las mamás quieren saber otras cosas. Sí, claro. Estamos para ustedes, estamos para mejorar sus experiencias, estamos para hacerlas vivir sin tanto estrés el embarazo, para que no se sientan agobiadas ante tantas dudas. Pues nada, yo creo que vamos a tener que hacer ahora sí te voy a tomar la palabra, voy a hacer mi página a lo mejor de YouTube para charlar, abordar temas puntuales. No sabes cómo se necesitan este tipo de médicos. Yo lo veo en las redes y son muy socorridas las respuestas de médicos, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es la certeza que le das tú a mis palabras. Gracias por eso. Chicas, aquí nos volvemos a ver y estamos para ustedes. Bye a todas.